Hola, ¿cómo están? Creo que esta será la última vez que me referiré a este tema porque no da para más. Aparte que van a pasar los años y se irá olvidando lo que fue esto. Están los videos que se subieron a medida que pasaban las cosas en una lista de reproducción, donde este será el último de todos ellos. El último de la lista, eso quiero decir. Hace 5 años se subió el pasaje del metro, como venía siendo costumbre y se hace hasta el día de hoy. De hecho, este año subió 10 pesos más en julio, parece que fue. También era normal que más de algún año hubo protestas por esto. Por ejemplo, recuerdo que en el 2011, el año de las protestas por la educación gratuita y de calidad, gentes que no simpatizaron con aquellas sí alegaron por ver el pasaje más caro, hasta con la osadía de decir el pueblo está tomando conciencia, cuando ellos parece que no eran pueblo viendo a los otros marchar por la educación, en fin. Pero a diferencia de años anteriores, ese 2019 terminó siendo diferente. Comenzó con unos jóvenes de edad de estar estudiando en un liceo, que salieron a protestar a las estaciones de metro por el alza, que entonces fue de 30 pesos. Y de ahí se acuñó el eslogan de no son 30 pesos, son 30 años. En fin. Los jóvenes alegaron por el alza, donde para algunos no era extraño pensar que eran borregos mandados por ciertos sectores políticos, ya que a veces son los mismos que se toman los liceos y empiezan marchas estudiantiles. La ACE, la CONE, en fin. De pronto, a esos estudiantes se sumó gente de otras edades, hasta que el tema empezó a estar en boca de todos. Se produjo un efecto llamada. Dejó de ser una protesta por el alza en la tarifa del pasaje, pasando a convertirse en una oportunidad para reclamar por todas las cosas que molestaban a muchos. El CAE, las pensiones, las viviendas caras, el coste de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. El, gobe- eh, El gobierno presidido por Sebastián Piñera, que hoy descansa en pez, no en paz, porque se ahogó, recuerden eso, hizo lo que venían haciendo otros gobiernos ante protestas ciudadanas. Mostrar que se trataba de gente subversiva que hacía daño a la sociedad, enfocando las protestas en flaites que aprovechaban de vandalizar y saquear supermercados, junto a algunos que hacían ruidos por enfrentarse a milicos y pacos. Recuerdo que había visto un grupito de flaites justo cuando se estaba quemando el metro. Había uno con un palo que lo hacía sonar con un letrero de tránsito, como diciendo, te voy a pegar si te acercas, y eso se lo hacían los milicos que tenían al frente. Estaban a un par de metros de distancia entre unos y otros. Y daban risa, porque los milicos daban un par de pasos y los flaites corrían unos cuantos, y después volvían a hacerlo de pegar el palo en algo que sonaba. Si a los milicos le hubiese dado por perseguirlos y abalanzarse sobre ellos, se hubieran cagado encima. Eso se los digo que lo vi. Para dejar la imagen de que las protestas eran violentas y destructivas, se dejó abandonado el centro de Santiago, de protección policial, máxime la parte de la Plaza Italia, la que intentaron llamar Plaza de la Dignidad, porque yo recuerdo que entonces cuando fui a Makes vi 5 pacos quitándole a una señora las verduras que vendía en la calle. Pero tú ibas a sector Plaza Italia, no había nadie. Nada de nada. Ni siquiera una patrulla, ni nada. Cero. Se dejó que saquearan y destruyeran los supermercados, anduvieran paseándose con extintores por la calle, que dirigieran el tránsito por unas monedas, cabros sacando piedras y adoquines de la calle para arrojarlos. Yo cuando andaba en micro vi unos cabros que estaban haciendo eso. Era en Avenida Américo Vespucio con donde empezaba con mi cuña Maquena. De hecho, ¿cómo no me podía acordar si es cerca del mall Plaza Vespucio?
Yo estaba tomando la 210 en ese entonces. Bueno, eso. También me acuerdo que cuando me tocaba andar por Plaza Italia por X y motivo, porque yo tenía una vida llena de cosas que hacer, vi que, por ejemplo, había gente que hacía desmanes a ciertas cosas. Una vez intentaron apiedrar un camión lleno de cerveza para que se detuviera y obviamente sacarle la cerveza y robársela. Y hacían así muchas cosas. De hecho, había gente que tenía ganas de grabarlos y no se podía, porque si tú te ponías a grabar lo que pasaba, venían así en manada a quitarte el teléfono, porque no querían que grabara, así que no, que eran unos niños malos que hacían cosas. Pero bueno, porque hubo gente que se aprovechó para hacer ese tipo de maldades. Eso es verdad. Pero bueno, eso fue lo que se quiso fomentar. De hecho, no es por nada que Piñera salió diciendo que estábamos un poco menos ante una guerra. Pero sin duda lo que más dolió fue que quemaran muchas estaciones de metro, las cuales estuvieron inoperativas meses completos. La del Elisa Correa fue la más destrozada. Por culpa de eso tuve que andar mucho en micro. Y a ver, no me quejo de andar en micro. He andado en micro siempre. Pero cuando se tenía prisa no era conveniente porque te demoras más en micro que en metro. Aparte que no es agradable estar caminando más del usual para llegar a un lugar. Pues yo recuerdo que, por ejemplo, tenía que tomar el metro creo que hasta Vicente Valdés. Y de ahí o tenía que esperar las 2:10 para seguir andando o tenía que caminar un poco para... Y mientras caminaba y para... No sé, para llegar a ¿cómo se llama? De estaciones de, o sea, por ejemplo, no llegaba a las 2:10 a donde estaba Vicente Valdés, entonces te ponía a caminar por Vicuña Maquena, mientras, porque tú decías, se está demorando la micro, a ver si llegó a la otra estación, al otro paradero, y así hasta que lo tomabas. O me acuerdo que incluso hubo un momento que tú tenías que tomar el metro hasta Sotero del Río, porque Elisa Correa estaba hecha mierda, y yo, el problema es que justo tenía que bajarme en Elisa Correa, entonces tenía que bajarme en Sotero del Río y de ahí devolverme por Concha y Toro, que es la continuación de Vicuña Maquena, para llegar a donde estaba más o menos Elisa Correa. En fin, siempre se planteó la polémica por lo del metro. Los que nunca atracaron con la derecha dijeron que ellos lo empezaron a través de los pacos, mientras que los que nunca atracaron con la izquierda dijeron que fueron los mismos que saquearon supermercados y destruyeron calles e inmobiliarios. Yo diría que el gobierno de entonces es culpable de permitirlo, independiente si lo propició directamente, y no es excusa de que era para fomentar estas protestas, o sea, de que no es excusa de que sirvió para fomentar que estas protestas eran violentas. Ahí sí que se pasaron de la raya. Hasta creo que la construcción de la línea de algunas estaciones que hicieron se demoró un año por culpa de eso, imagínate. Pero la cosa no termina ahí, porque las protestas ciudadanas que empezaron siendo por demandas de los ciudadanos se volvieron por la necesidad de una nueva constitución, algo que parece haber sido introducido por ese sector político que siempre quiso una nueva carta magna que le permitía la existencia de un Estado con mayores atribuciones, porque de ello podían hacer mano para corromperse financieramente y mediante el tráfico de influencia, porque la derecha en Chile se corrompe mediante empresas que ganan licitaciones, concesiones y subvenciones del Estado, no mediante la administración pública como sí lo hace la izquierda. Para mí no hay sospecha de que este anhelo fue introducido por un sector político, parte de la izquierda, y fue calando en esa parte de la sociedad que simpatizaba con ellos. Y al final, como el gobierno quería sacarse encima las protestas, tuvo que pactar con ese sector político, que sí quería una nueva constitución. De ahí tenemos el Acuerdo de la Paz de noviembre de 2019 entre Sebastián Piñera, el presidente de entonces, y Gabriel Boric, el presidente de Chile, a la fecha que hago este video, 18 de octubre de 2024. No lo subí antes porque no tengo mucho tiempo para haber grabado y haber hecho esto, así que bueno,
En fin. Cuando la gente vio que que existiría un proceso constituyente, poco a poco dejaron de lado todas las protestas. Se dijo chao al perro matapaco, chao a la primera línea, chao a las protestas, chao incluso a los mutilados por la protesta social y así. O sea, todos dejé. Yo al momento que supe que el proceso constituyente lo encabezará esa misma clase política contra la cual protestaba la gente, que encima ellos pusieron las reglas del juego, ahí en ese momento pensé que había muerto todo por lo que se había protestado y que había muerto todo ese anhelo ciudadano de querer cambiar las cosas. Es que hay que ser bastante estúpido para creer que los mismos políticos que se han enriquecido a base de corruptela por décadas a costas del resto de la población van a ser los mismos que van a solucionar todos los problemas que nunca se arreglaron. El problema del chileno es que es muy conformista. Muchos dijeron, ay, puede ser que no sea lo que queremos, pero hay que dar una oportunidad para que igual cambie algo. O sea, mucho protestar, mucho patalear para conformarse con las migajas que nos dan los políticos, es decir, lo que hemos hecho toda la vida. ¿Para eso tanto hueveo? No me joda. Los políticos solo velan por sus intereses, que son los que los mantienen ahí, y utilizan a la gente cuando les conviene. Si no, pregúntense, por ejemplo, que ahora hay elecciones municipales, que están todos por las calles saludando a cualquier persona que se les acerque. Se van a acabar las elecciones municipales y no se van a esconder hasta debajo de, o sea, se van a esconder se van a esconder por al punto de que ni siquiera los vaya a ver debajo de las piedras. Y así hasta que hayan elecciones presidenciales y parlamentarias el próximo año. ¿O me equivoco? Lo ideal, lo ideal hubiese sido que la misma gente se organizara a expensas de los políticos para coordinar entre todos, mediante diferentes instancias, una asamblea que prepare un proyecto constitucional con todo lo que la gente necesite. Dicho de otro modo, que la misma gente se ponga de acuerdo para saber qué quiere y proponga para lograrlo de manera concreta. Acá en Chile hay mucha protesta de que se quiere esto otro, pero cuando se pregunta, ya, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Con qué instancias los vamos a lograr? Cri, 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 porque nadie sabe. Nadie piensa nada. Y si alguien piensa algo, no es lo que piensan como todos, es lo que piensa él o un grupito de gente, pero no hay un consenso para eso. Lo triste es que ello no se puede dar en este país, al menos en el corto y mediano plazo, lo que se podría deber a ciertos factores. El primero, por la ignorancia de la gente. El modelo educativo, la falta de hábitos como el de lectura, por tener unos padres que están más preocupados del trabajar al no tener opción en muchos casos, y el desincentivo al tener una buena formación, termina gestando personas con problemas de comprensión lectora. O sea, ni un mensaje de WhatsApp lo leen ni entienden bien. Si no, no responderían weá porque no son así la mayoría de las veces. ¿Entienden? ¿Y para qué hablamos de la formación en análisis de texto, de resumir información, donde encima tecnologías mal usadas como la inteligencia artificial, ya saben, el famoso ChatGPT, no ayudan a desarrollar habilidades relacionadas? Les digo una cosa, si la gente leyera más y entendiera más lo que lee, eso del todes nunca se habría tomado en serio. Y estoy mencionando lo más básico de lo básico, ya que una persona que no entiende lo que lee y que no tiene bases en conocimientos de ciencias políticas y conocimientos jurídicos que le ayuden a entender mejor de qué se trata una constitución, ¿crees tú que sepan lo que es una nueva constitución y de que cómo podría llevarse a cabo en una sociedad? Oye, si antes de esto la mayoría de la gente creía que la constitución era un pedazo de papel y no le encontraban sentido a eso. Muchos decían, ay, ¿qué me importa a mí si esto no afecta en mi vida? Y cáchate, hasta ese punto llegaban.
Bueno, ese es el primero. El segundo es el fuerte egoísmo que existen. Ya saben, eso de me preocupo de yo, el primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto mi sombra, pero es como me preocupo de yo, de los míos y los demás maní, o los demás pico, como quieran decirlo. Y eso se ve en cuando el chileno solo se acuerda de que es ciudadano, tiene derechos humanos y que el Estado lo debe amparar cuando se ve afectado sus intereses personales. Pero si son de otras personas, no está ni ahí. Ejemplo, cuando en un barrio ponen a construir un mall y hay vecinos reclamando porque el mall va a afectar a la tranquilidad del barrio. Los de 5 cuadras más allá, o 10, pongámosle, 10 cuadras más allá, no están alegando. Porque a ellos no les va a afectar porque están un poco más lejos. Ah, ¿qué me importa a mí? No sé qué, ¿cierto? Incluso se atreven a decir que los que están alegando un poco menos son unos pobres hueones. ¿Eh? Hasta eso llegan a ser. Pero si el mall se estuviera construyendo al lado de su casa, ellos serían los que estarían alegando por eso. Y los que ya estaban alegando por eso, al ver que ya están lejos, no alegarían nada, estarían igual, se darían vuelta los papeles. Hasta en ese tipo de cosas se ve. Un tercer factor sería la comodidad de las nuevas generaciones. Jóvenes que quieren ganar dinero rápido, creando contenido en redes sociales, porque es una generación que vive en la inmediatez, en el hoy, en el que si no es hoy, se frustran al no tener paciencia de que a veces las cosas se demoran, sino porque crees que estos no quieren trabajar asalariados, jornadas largas, fines de semana, con lluvia, por un sueldo que quizás solo le alcanza para subsistir. Estamos hablando de gente que le da ansiedad por no tener wifi en el teléfono o en la casa. Perdón. Voy a tomar agua. Si no me creen de lo que acabo de decir, y lo voy a decir así para evitar tener problemas con el papá YouTube, si no me creen, estos jóvenes les empieza a dar ansiedad si no empiezan a ver ciertos videitos en una red social que empieza con tic y terminan en toc. Cuando no pueden acceder a ella, quedan empapados de sudor. Esto también va asociado a que estamos ante generaciones creyentes de que el activismo político es simplemente retuitear, dar likes, compartir imágenes y videos, y listo. A lo más salir a la calle, pero es para aprender el stream y que en el live se vea gente en las redes sociales y ya, nada más. Listo, eso es todo. No, no es más que eso. O sea, no es algo más concreto, un proyecto más serio, que tiene un propósito, unos contenidos que hay que defenderlos por todas las instancias de la sociedad y que vaya calando en la sociedad para que tenga un apoyo real de la población. No, esas cosas no existen, no. Y un cuarto factor sería la dicotomía izquierda-derecha. Algo heredado desde antes del gobierno de Allende incluso. La gente en Chile es muy sectaria. Si se casan con uno de los dos lados, son fieles a ese lado, llegando a tener una hipocresía moral sobre el tema, ya que si gente de su lado roban e incluso le quitan la vida a persona, son capaces de perdonárselo. Pero si lo hace el del otro lado, al que no apoyan, ahí sí que se tratan de malas personas. Cuando la gente deje de ver todo en una izquierda y derecha, que mi sector es el bueno y el otro es el malo, en este timo que inventa la clase política para separarnos, para dividirnos y para pelear por estupideces, ahí recién vamos a progresar como sociedad. Pero parece que nunca llegaremos a eso, porque ni a la primera piedra se ha puesto para ese camino.
Podrían haber más factores como la cultura woke posiblemente, pero considero que estos que acabo de decir, por lo menos son los primordiales. Y bueno, después de este largo paréntesis y de decir que mucha gente que protestó se fue a casa contenta una vez que supieron que iban a comenzar un nuevo proceso constituyente, debo ser justo. Hubo gente que a pesar de su formación o de su carente formación, nunca se tragó aquello. Porque en realidad no necesitas más que tener dos dedos de frente para entender que los políticos que han hecho tanto daño a la sociedad nunca van a hacer cosas que realmente nos beneficien a todos. Yo vi algunos de estos, podría decir, raperos del metro que no creían en nada. No sé si lo decían en serio o para congraciarse con la gente de ahí, pero lo decían. Creo que en ese momento fue la única persona que yo escuché que opinaban exactamente eso. Todos los demás estaban que la prueba es rechazo, la prueba es rechazo. En fin. Después de octubre del 19, Navidad de ese año, el verano del año siguiente, vino la famosa pandemia. Las protestas bajaron del 1,5 millones de gente que llegaba a ver en Plaza Italia a unos cuantos protestando ahí. Y dirán, sí, pero es que no podían haber aglutinaciones por el cobicho. ¡Ah! Para hacer marchas no podían amontonarse, pero sí para ir al mall, para ir al cine, para ir a restaurantes donde más encima te quitaban la mascarilla ya en la mesa. Se supone que estábamos con cobicho. Bueno, yo entiendo que no puedes comer sin mascarilla, pero se supone que tú no te puedes sacar nunca la mascarilla y si te la puedes sacar en una mesa en un restaurante cerca de otra gente, no me jodas. Donde sí o sí tenía que ir en metro o en las micros llenas como siempre. Sí, claro, campeón, no podían haber aglutinaciones. Estoy que te creo, estoy que te la compro. Y te digo una cosa, incluso aún así hubo protesta, hubo poca gente y todo el cuento, y de hecho, eh, ya cuando se cumplió un año del estallido social, hubo protestas por todos los mutilados que hubo por la represión del estallido social. Muchos. Gente que quizás estuvo vacunada o no, que estaban ahí codo a codo, pero bueno, hubo. No sé en qué habrá quedado esa gente, pero hubo. Pero la verdad es que había un plebiscito para abrir el proceso constituyente, el cual se votó que sí, que ese proceso se diera a cabo, se llevara a cabo. Aunque hay que decirlo, con una abstención del 49%, es decir, casi la mitad de la gente con derecho a voto no votó en ese plebiscito. Y yo me acuerdo que la gente, bueno, la gente como estaba, que quería un proceso constituyente, estaba feliz con el resultado y les importaba, ¿cómo lo digo? Para que suene elegante, porque podría decir groserías, pero no sé. Y digamos que mucha gente se pasó por la raja que hubiera abstención. De hecho, te decían un facho culiao. Eso era lo más lindo que te decían si tú le hablabas de la abstención. A mí me pasó, por eso lo digo. Me gustaría haber guardado capturas de esa gente para haberme reído ahora. Es lo único que me voy a arrepentir de todo esto. Una vez abierto el proceso constituyente, tocó elegir los miembros que iban a componer la convención redactora de un borrador de constitución. Y salió en mayoría gente afín a esta nueva constitución donde el Estado tenía más atribuciones. Y esta fue cercana al gobierno de Boric, junto a oportunistas que aprovecharon su fama reciente para estar ahí y ganar dinero con el soldazo que le dieron a los miembros de esa convención, como por ejemplo la tía Pikachu. Como curiosidad, se eligió como presidente de la convención a una persona cuya gracia es que era mujer y de ascendencia mapuche. Y para que no dijeran los opositores de derecha que solo era por eso, también era académica. Pero bueno, a la gente en política les gusta inventar apariencias. De eso se trata la política, de aparentar cosas que, aunque en la práctica, en la realidad no sean así, no importa. Quedan lindas como para inventarse un relato. Eso pasa en todas partes del mundo, no solamente acá en Chile. La cosa es que estuvieron un año preparando el borrador que salió.
cuando lo terminaron, entregaron copias de este a la gente. ¿Se acuerdan de ese librito que entregaron alguna vez con tapa morada? Todavía lo tengo por ahí, el mío. Y de ahí tocaba el plebiscito para ver si se convertía en nueva constitución. O si no, nos quedamos con la actual, que es la de, ya saben, del viejo. Sí, del viejo. Del señori. ¿Y qué pasó? Salió que nos quedamos con la del viejo, que se debió cagar de risa de nosotros desde allá en el inframundo, donde debe estar. Aquí hay un detalle que cambió el panorama electoral, y es que entre medio, la clase política, que nunca da puntada sin hilo, hicieron que el voto pasara de ser voluntario a obligatorio. A partir de entonces, en cada elección estamos obligados a votar. ¿Ah? Excepto, parece que los viejitos, ¿ah? Y si estabas muy lejos del lugar de votación, tenías que perder tu tiempo el día de la elección haciendo fila en la comisaría. Que es lo que se ve ahora en la tele, que son como 2 millones de personas. No sé si eso va a cambiar ahora con las próximas elecciones. Los políticos sabían que la gente que no vota es generalmente por no estar de acuerdo con ningún cambio. O sea, gente lo más conservadora, lo más retrógrada que hay. Y puede que un antecedente de ello lo hayan visto, por ejemplo, en las elecciones municipales de 2012, las primeras con voto voluntario, donde la derecha, por ejemplo, perdió varias alcaldías porque mucha gente que les apoyaba dejó de votar. No porque estuvieran aburridos de los alcaldes, sino porque ya no querían votar. Entonces de ahí que pensaron, ¿y si hacemos el voto obligatorio con la esperanza de que esa gente votara rechazo en masa contra el borrador de la nueva constitución? Y parece que así fue. Bueno, también hay que ser justo, hay que decir que muchos votaron en contra porque no estaban de acuerdo con el borrador, o porque no confiaban en los cambios, o por protestar contra este proceso, o porque no comulgaban con el sector político que impulsaba este borrador. En fin, no es solamente gente de derecha o gente que no quería, comulgaba con ese sector político. Ahí fue cuando el alemán, sí, el de apellido Kast, se frotó las manos y dijo, esta es la mía. Se abrió otro plebiscito para elegir una segunda convención, que a diferencia de la primera fue electa con voto obligatorio, la primera fue elegida con voto voluntario. ¿Ven la diferencia que se produce cuando el voto es o no una obligación? ¿Y qué resultó de esta segunda convención electa con voto obligatorio? Pues salió miembros los miembros que salieron ella electos eran en su mayoría gente afín a las ideas políticas del alemán. Se redactó un nuevo borrador de constitución cercana a las ideas que pregonaba este alemán. Y en la campaña, ese sector cercano al gobierno de Boric la tenía difícil para oponerse a ese borrador. No podían decir que rechazaban el borrador de la constitución porque ello significaba quedarse con la constitución actual, la del viejo. Y ellos toda la vida dijeron aborrecer al viejo. Pero tampoco podían apoyarlo porque significaba que apoyaban a la derecha, estaban contra la espada y la pared. De hecho, me acuerdo que hubo en Plaza Gaña, estaban haciendo campaña para rechazar ese borrador. Y había un tipo que me acuerdo que estaba haciendo propaganda, hablando de que claro, que la derecha era corrupta, porque de eso tenían que colgarse. Y yo le dije, pero si rechazamos nos quedamos con la constitución de Pinochet. Si ustedes apoyan la constitución de Pinochet. Y el viejo, que era viejo este gallo, se enojó y no me quiso hablar más. Le insistí y me mandó a la chucha. En fin, así es la gente, para que te vayan dando cuenta. Pero para sorpresa de todos, ese borrador cercano al alemán también salió rechazado, por lo que su oportunidad para posesionarse como la fuerza con mayor apoyo entre la gente se fue al tacho de la basura, y quizás sus sueños de ser presidente de la República se fueron por el retrete. Y así, niños, fue como nos quedamos con la constitución de Pinochet, la del señore, la del que, bueno, ya no voy a decir nada más, que en su día tenía todo identificado.
Todo pasa. Hoy eres el mandamás incontestable, mañana eres un meme de internet. Así es la vida, así es la vida. Y hay que decirlo también. Y ahora después de que pasara todo esto, en cada aniversario viene gente a acordarse de los mutilados por la represión e incluso volver a aprender las protestas. Algunos de ellos callados y todos cuando estaba todo el proceso constituyente en desarrollo. ¿Hipocresía? Nah. Igual gente como un buen chileno, al ver que no salió lo que quería, se picó y se cruzó de brazos enojado en el sofá de su casa diciendo esa frase nacional tan típica de hagan la wea que quieran y váyanse a la chucha, ¿cierto? Y de ahí no querían saber más de esto. Yo les diré una cosa, con esto yo ya no confío en la gente porque reclaman y reclaman y se dejan llevar por su sesgo ante la izquierda o la derecha, incluso confían en el primer Mesías que aparezca con la panacea para todos los males, como Parisi. Es más, si el próximo gobierno es de derecha, ya sea el alemán, la Matei o quien sea, no va a pasar ni un mes y van a haber protestas. ¿Motivos? Bueno, hay muchos. Es difícil creer en el malestar social cuando ni saben qué quieren hacer para solucionar los problemas que los aquejan. Y en ese sentido, es triste de decir, pero todo es individualismo, décadas de una deformación educacional, de impulsar estilos de vida que destruyen la familia como núcleo de la sociedad. Ya saben, esto de no tener novia porque es tóxica, de que es mejor tener perros y gatos en vez de tener hijos. Eso han hecho una sociedad incapaz de cohesionarse con los conocimientos suficientes para proponer alternativas al statu quo. De ahí que perdí mi fe en la sociedad, a sabiendas de que en el corto plazo esto significa un cambio de timón más allá de las apariencias. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pasó por un zapatito roto y mañana puede que contaremos otro.